más al trabajo por encargo. El economista Santosh Mehrotra explica por qué los empleos informales dominan la economía india. El número de jóvenes que buscan trabajo está aumentando casi exponencialmente y los empleos del sector formal no están creciendo porque la industria manufacturera y el sector de servicios en India tienden a concentrarse en actividades que requieren niveles elevados de cualificación, mientras que muchos jóvenes tienen niveles educativos relativamente bajos. El 12 de junio, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el primer acuerdo vinculante del mundo que establece normas laborales para los trabajadores de plataformas digitales. India se abstuvo en la votación. Todos los temas, todos los puntos de vista, en el debate de France 24. Análisis, contexto, polémica, la actualidad internacional en todas sus aristas. Sea parte de El Debate en France 24 y france24.com. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Soy Pedro Nelson Ruiz. Comenzamos. Hoy nos centramos en Colombia y las historias humanas detrás de la emergencia que dejó el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto. Pereira, una de las principales ciudades del llamado Eje Cafetero, fue una de las más golpeadas. Nuestros enviados especiales, Rodrigo Sedano y Maxime Pluviné, recorrieron algunas de las zonas residenciales más afectadas y nos traen la siguiente historia. Una verja separa a Vanessa y sus vecinos de sus casas. El terremoto las dejó invivibles, pero buscan recoger alguna pertenencia. Será difícil por el nivel de afectación. Mientras el terremoto logramos protegernos en la zona de columnas, que era cerca, en el baño prácticamente, el corredor del baño, 4 columnas, ahí nos sostuvimos. Pero veíamos cómo se desplomaban las paredes. El apoyo mutuo del vecindario es un bálsamo, pero aún le cuesta asimilar lo sucedido. Queda uno en shock. Todavía no logramos digerir lo que ha pasado. No logramos, yo no logro proyectar mi futuro. No es la única. Samir y sus primos trabajan para limpiar los escombros de la casa familiar. Ahora vivían 3 titas acá y vinimos hoy a que evacuaran porque la casa colapsó. Ya dijeron bomberos que había colapsado y que había que desocupar, pero no querían irse. Estamos tumba de techo. Cuesta desprenderse de los recuerdos, pero deben afanarse en retirar el techo para que no colapse. Arriba primero, primo. Si aquí toca es empezar a... Una casa de casi 100 años que había sobrevivido a 2 grandes terremotos. Pero el más duro ha sido este. No por la casa, porque ella sufrió la casa de los abuelos, sino que esto duró como 1 minuto 30. Para las personas que están en la fila... Tiempo suficiente para truncar la vida de cientos de pereiranos. En este albergue improvisado por la alcaldía pueden recibir una primera ayuda y dormir. Hay espacio para unas 400 personas. Médicos voluntarios atienden a quienes llegan al recinto, como Luz Marina Loaiza. Está aquí con toda su familia tras quedar su casa inservible. Se siente afortunada por poder contarlo. Y fue muy fuerte, la verdad. Y vimos cómo caían casas. Y las casas de alrededor de mi casa, las de encima de mi casa, son las que se iban a caer. Luz Marina es creyente en un país con profunda religiosidad, una creencia que le ayuda a sobreponerse al temblor. En los puntos críticos, las familias viven un proceso de duelo compartido, mientras van enterrando a las personas rescatadas de entre las ruinas que también alcanzaron los cementerios en donde las sepulturas llegaron a colapsar. Rodrigo Sedano y Maxime Pluviné tienen la historia. La Orquesta Sinfónica de Pereira despide a uno de sus miembros en una ciudad que vive de luto por el terremoto del 10 de agosto. John Alexander Motato era trombonista y falleció bajo los escombros de su casa. Una dura pérdida para su familia y toda la comunidad musical de la ciudad. Pues justamente fue difícil llevar a cabo una despedida, un homenaje musical como lo hubiéramos querido hacer.
si esto se hubiese dado en otro contexto. Pero un terremoto como el que hemos vivido aquí en Colombia y golpeado tan fuertemente la ciudad de Pereira, pues nos tiene en unas restricciones, en unas situaciones complejas. El cuerpo de John Alexander estuvo 3 días bajo el edificio derrumbado y su familia lo llora en un sepelio que debe ser rápido. Su madre cuenta que se preocupó cuando el día después del sismo no respondía mensajes. Porque donde yo vivo la señal no existe, la señal es muy mala. Sí. Entonces no teníamos comunicación, yo no tenía nada, pero sí le marchaba, le iba por allá a otra parte, le escribía. Yo le decía que por favor me contestara, que yo quería saber de él y nada, él nada me quería. Yo dije, me voy para Pereira. Y en Pereira encontró consuelo en un proceso de duelo compartido. El temblor partió también en 2 el cementerio principal de la ciudad. Varios nichos se derrumbaron, entre ellos el del hijo de Leisy Moreno, que murió hace 5 meses en un accidente de moto con tan solo 17 años. Alrededor de unas 500 bóvedas se colapsó la estructura y quedaron pues ahí aplastadas entre los escombros. Y pues en base a eso el cementerio quiere hacer fosa común con todos los restos que están allí, los cuerpos. Leisy siente que sin el cuerpo en un nicho será incapaz de seguir velándolo. Por eso van y no dejan al que quedó atrapado allá abajo 20 toneladas, no lo dejan, nosotros tampoco podemos. Seguirán pidiendo que se identifiquen los restos de los que murieron antes del terremoto para que tengan, como los recién fallecidos, una santa sepultura. También en Pereira el terremoto ha dejado inutilizados muchos negocios que siguen intentando volver a la normalidad o rescatar lo que más puedan para empezar de nuevo. Una afectación a largo plazo que se une ya a una economía colombiana en donde más del 50% del trabajo es informal. Mucha gente ha perdido sus casas en Pereira, pero también sus trabajos, sus lugares de trabajo, en una economía pereirana que va a quedar hipotecada por largo tiempo. Es el caso de esta tienda de muebles y electrodomésticos que nos dicen que llevan muchos años como marca local, haciendo también un servicio a la comunidad y ahora son conscientes de que va a durar bastante tiempo hasta que puedan volver a la normalidad. Somos una empresa que se dedica a la financiación de electrodomésticos para pago a través de facturas de servicios públicos. Entonces la gente con nosotros puede adquirir su nevera, su televisor, celulares, renovar todo su hogar. Y vernos en este momento, en estas circunstancias donde hemos llevado tanta felicidad a tantos hogares, mirar a ver qué queda y volver a arrancar de cero. Y pueden observar este coche que quedó completamente aplastado antes incluso de empezar a rodar. La imagen de los concesionarios completamente destruidos es común aquí en Pereira, pero es tan solo una muestra de las afectaciones económicas en una ciudad que, como el resto de Colombia, tiene más del 50% de informalidad. Y en esta situación, pues obviamente no hay actividad, no hay a quien venderle y el perjuicio es terrible, terrible. No solamente que hay que tenerlo en cuenta en lo humano, en lo físico, en la salud, sino lo que se tiene que ver con la subsistencia, con el pan de cada día para estas personas que perdieron casi todo. Trabajo aquí, de paso le presto un beneficio a una persona que de pronto en estos momentos no hay restaurantes, no hay energía eléctrica, no hay gas, todo está colapsado. Entonces en estos momentos hay personas que llegan, véndame un juguito que lo preparo a mano, zumo de naranja. Y aquí pueden ver lo que queda de la calle del Encuentro, una conocida calle de Pereira para tomar cervezas, para tomar unos tragos, que demuestra que más allá de la afectación económica, también la vida social de los pereiranos va a verse afectada por mucho tiempo. Ahora vamos a Cali, otra de las ciudades fuertemente afectadas por el terremoto. Allí, cientos de ciudadanos se volcaron para ayudar a rescatar a las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. Nuestros enviados especiales, María Clara Calle y Aitor Chavarri, estuvieron durante la búsqueda entre las ruinas del barrio Cuarto de Legua en el suroeste de la ciudad. Buscar a sus familiares, o al menos intentarlo. Es lo que hacen cientos de personas tras el terremoto en Colombia. Y es lo que hace David en Cali. Ayuda a remover los escombros para hallar al hermano de su exnovia. Es mi excuñado el que está ahí, que era el vigilante. Sino que él, lo que nos dicen es que él pensó que de pronto iba a ser, pues como acá no hace mucho, no tiembla mucho, por lo general no es tan fuerte, no pensó que fuera a ser tan fuerte, entonces no alcanzó a salir del todo con las demás personas que sí salieron a la calle. Entonces pues se presume que está allí en la parte de adelante.
Muy cerca de aquí, Michel perdió su casa. Luego del terremoto ayudó a repartir alimentos hasta que llegaron los rescatistas mexicanos Los Topos. Dividieron a una centena de voluntarios en 7 grupos. Ellos comenzaron como a escarbar, nosotros íbamos haciendo una cadena humana hasta que encontraron un punto para generar un túnel, por ahí ingresaron y encontraron una persona, pero pues lastimosamente ya estaba muerta, pero pues al menos lograron identificar que había alguien. No solo levantando escombros buscan sobrevivientes. Los perros entrenados pueden detectar el olor que provoca el movimiento de un humano. Así, Grit le indica a su rescatista si hay personas vivas o si murieron recientemente. Debe llegar, ladrar y direccionar hacia el punto. Es decir, que si está allí, ella miraría hacia el punto, digamos, miraría hacia acá, ladraría Grit. Exactamente. Entonces miraría y ladraría. ¿Sí? Y de esa manera debe sostener el ladrido hasta que su guía llegue. Si ella ha avanzado sola, ladraría hasta que su guía se aproxime, dándole la confirmación de que ahí hay un olor humano de persona viva. Pero las señales no son positivas. Cuando entra la maquinaria pesada, es porque perdieron la esperanza de encontrar personas con vida. El Festival Petronio Álvarez de este año pasó de ser el evento cultural afrodescendiente más grande de América Latina a prestar su sede para ser convertido en un centro de acopio para recibir las toneladas de ayuda humanitaria para los municipios del Pacífico colombiano. María Clara Calle estuvo con los voluntarios. Este iba a ser el centro de la fiesta afrodescendiente en Cali, pero ahora funciona como acopio para la ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto que sacudió al Pacífico colombiano. Estábamos en la ciudadela Petronio, donde se iba a realizar el festival cultural afrodescendiente más grande de América Latina, el Petronio Álvarez. Ahora aquí están llegando las toneladas de ayuda humanitaria, tanto las enviadas por El Salvador y Perú como las recolectadas por toda Colombia. Y desde aquí se están repartiendo por todo el Pacífico colombiano. En este momento estamos armando mercados, estamos viendo producto por producto, están llegando elementos nuevos para sumarle más al mercado, entonces cada vez son mercados más robustos, los ponemos en costales ya listos para distribución en diferentes partes del país. Digamos, está previsto que hay que consolidar esa ruta y que municipios como Buenaventura, que tuvieron una afectación gigantesca, o como Quibdó en Chocó, que también está en una situación similar, pues lo que queremos es que esa ruta articulada pues la logremos consolidar. Acá hemos tenido presencia de varios ministerios. La solidaridad de los habitantes ha sido masiva. En tan solo un día llegaron aquí más de 5.000 personas dispuestas a servir como voluntarios para organizar toda esta ayuda humanitaria. Y las personas siguen llegando, aunque lo principal son las donaciones. La verdad es que estoy desde el lunes ayudando, hice demasiada fuerza, entonces me dio un lumbago en la cintura. Pero hoy con una vecina vi que ella estaba acá y me animé a venirme con mi dolor en mi lumbago, pero me vine. Aquí estoy apoyando con mucha solidaridad por nuestro Colombia. Desde aquí salen ayudas para todos los lugares del Pacífico colombianos que han sido severamente afectados y algunos municipios no tienen tanta atención como las ciudades capitales que han sufrido por el terremoto en Colombia. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Corresponsales. Los invito a que sigan con nosotros aquí en France 24 y france24.com. Seguimos con más de Directo América de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich. A continuación, nuestros titulares. Al menos 7 personas murieron en Ucrania, entre ellas 2 menores de edad en Rusia, por una nueva ola de ataques cruzados entre Kiev y Moscú este sábado. Ucrania reivindicó nuevos ataques sobre la infraestructura económica rusa, generando daños en la segunda minorista en línea y en una refinería.
Nueva tensión arancelaria entre Canadá y Estados Unidos. Washington impondrá aranceles del 50% a las importaciones procedentes de su vecino y socio comercial tras fracasar en las negociaciones llevadas a cabo esta semana. Ottawa indicó que responderá dólar por dólar. Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia y una de las afectadas por el terremoto, sigue avanzando hacia la normalidad luego del sismo. El transporte público paralizado para una parte de la urbe regresó a su funcionamiento y varias vías han sido despejadas de escombros. Comenzamos. Al menos 9 muertos deja una nueva ola de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania. Un ataque de Kiev a la ciudad portuaria de Yeisk en la región de Krasnodar dejó 2 menores muertos. Autoridades ucranianas señalaron que la ofensiva se dirigió contra la segunda empresa de comercio electrónico y una refinería en la región de Samara. En Ucrania se reportaron al menos 7 muertos en ataques rusos contra varias regiones, mientras en Kipirichip, los socorristas siguen buscando personas desaparecidas después del ataque ruso del viernes contra un centro comercial que dejó al menos 16 muertos. Según el ministro de Asuntos Exteriores ucranianos, esos bombardeos demuestran que Moscú quiere seguir el conflicto. La nueva y activa temporada política y diplomática debe centrarse ante todo en cómo podemos poner fin a esta guerra. Hay un único obstáculo, el presidente ruso Vladimir Putin. No hay indicios en el campo de batalla de que la parte rusa esté dispuesta a un proceso de negociación serio. Al contrario, han intensificado su terror. Nuevo episodio de tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá. La administración de Donald Trump anunció que a partir de este sábado impondrá aranceles de 50% a las importaciones canadienses, luego de no alcanzar un acuerdo comercial con Ottawa durante las conversaciones de esta semana. Washington responsabiliza a su vecino de imponer nuevas exigencias y además de incumplir algunos compromisos. El primer ministro canadiense, Mark Carney, dio por finalizadas las discusiones e indicó que responderá dólar por dólar. Veamos más en el siguiente informe. Canadá y Estados Unidos vuelven a estar enfrentados por cuestiones comerciales. Este sábado entraron en vigor aranceles del 50% sobre bienes canadienses por un valor aproximado de $20.000 millones estadounidenses. El primer ministro canadiense, Mark Carney, dio por terminadas las negociaciones, retiró a sus negociadores y prometió represalias. Los cambios de última hora en los términos propuestos por Estados Unidos fueron injustos, antieconómicos y pusieron en duda la fiabilidad de cualquier acuerdo. Canadá igualará esos aranceles dólar por dólar para proteger a nuestros trabajadores y empresas. Altos funcionarios de ambos países estuvieron en Washington durante la semana, trabajando a contrarreloj para alcanzar un acuerdo antes de que expirara la prórroga de 3 días concedida por el presidente estadounidense Donald Trump para la imposición de aranceles. El representante comercial de Estados Unidos culpó a Ottawa del fracaso. A pesar de la oferta de Estados Unidos a Canadá de recibir el mejor trato entre todos los principales exportadores a nuestro mercado, las nuevas exigencias y el incumplimiento de otros compromisos por parte de Canadá han trastocado el trato recibido. Se alcanzó un equilibrio total en los últimos días. El representante también acusó a Canadá de mantener represalias prolongadas al prohibir ciertos productos y alimentos estadounidenses, refiriéndose a algunas prohibiciones de vinos y licores de ese país. Entre los productos afectados por los nuevos aranceles se incluyen palos de hockey, queso y cemento, que representan el 5,5% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos. Se trata de un impacto relativamente pequeño en comparación con el 70% de las exportaciones canadienses que cruzan la frontera, pero representa otro duro golpe para la estrecha alianza entre ambos países, la cual se ha ido deteriorando durante el segundo mandato de Trump. Carney ha afirmado repetidamente que las relaciones con su vecino han cambiado para siempre y ha buscado reducir su dependencia comercial de Estados Unidos. Y todo esto sucede mientras las negociaciones entre la Casa Blanca, Ottawa y México para renovar el tratado del TEMEC están estancadas.
El primer cargamento con dosis de vacunas contra el virus ébola llegó a República Democrática del Congo. Este consta de más de 16.000 dosis de las 70.000 que serán suministradas por la Organización Mundial de la Salud para intentar contener el brote. Se trata de una vacuna contra otra cepa del virus y se desconoce su eficacia contra la variante Bundibugyo, que ha causado la muerte de más de 2.500 personas. La ONU alertó el viernes que la epidemia avanzaba de forma exponencial y que se expande más rápido que los esfuerzos desplegados en la región. En Colombia ya son 321 los muertos por el terremoto del pasado 10 de agosto. No obstante, el país empieza poco a poco a pensar en la reconstrucción. Cali, la tercera ciudad más grande del país y una de las más golpeadas por el sismo, dio por finalizadas las labores de rescate. En esa nación, los equipos de fútbol regresaron a la actividad, entre ellos los de las zonas más impactadas por la tragedia, tras una pausa obligada. Juan Pupiales con el informe. Escombros, ruinas y esperanza. Las calles de Cali aún reflejan las heridas de un terremoto que enluta a la ciudad. 150 muertos es el balance final entregado por la alcaldía, además de 1.500 heridos. Así finalizaron las labores de búsqueda y rescate. Entre los daños materiales, 8.600 inmuebles afectados, de los cuales el 20% tendrán que ser demolidos. En medio del dolor, es momento de empezar a pensar en la reconstrucción y también en retomar la normalidad. Ya este viernes, la principal cadena de cines de Colombia reabrió una de sus instalaciones en Cali con una función gratuita para niños. Y a recordarle a los caleños que si bien esto es difícil, que si bien esto apenas comienza, los caleños nos vamos a volver a levantar y lo haremos con una ciudad reconstruida, resiliente, incluyente, más fuerte para nuestros jóvenes y para nuestro futuro. Y a nivel nacional continúan las muestras de solidaridad. El terremoto aún deja heridos de gravedad en el oeste del país y la donación de sangre juega un papel fundamental para atender a estas personas. En Bogotá se han registrado 3.200 donaciones de sangre. Y yo no podía ir a la cadena de escombro ni ir a los puntos de recolección por un problema que tengo muscular y en este momento no me permite hacer fuerza. Entonces mi granito de arena va a ser pues con mis plaquetas. El fútbol también da un paso de reactivación este fin de semana. Los equipos de Cali, Pereira y Manizales retoman la actividad en la primera división. En Bogotá se agotaron las entradas en un partido benéfico en el estadio El Campín con leyendas de la selección como Carlos Valderrama o Radamel Falcao y cuya recaudación se destinará a las víctimas de la tragedia. En México, el examen de acceso a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, una de las más prestigiosas de América Latina, se realizó por segunda vez esta semana. La institución decidió repetirlo luego de sospechas de fraude masivo durante la primera prueba, que se había efectuado a distancia por primera vez en mayo. Y en junio, miles de aspirantes fueron convocados por la institución para repetir la misma de manera presencial. Un reportaje de nuestro corresponsal en Ciudad de México, Jorge Hurtado. Antes del amanecer, Yamitzi García ya estaba en pie para enfrentarse por segunda vez al examen de la UNAM. Es una de las más de 37.000 aspirantes obligados a repetir la prueba tras anularse la primera edición a distancia por sospechas de fraude. Yamitzi dice que siguió las reglas y que en su caso fue injusto. En mi caso, por cualquier ruidito, la aplicación que me dieron, te marcaba, o incluso por salirte del mismo cuadro, te marcaba que a lo mejor estás haciendo trampa, o sea, por cualquier ruido te podían cancelar el examen. El examen se repitió en este recinto bajo estricta vigilancia. La universidad tomó la decisión luego de que más estudiantes que nunca obtuvieran un puntaje casi perfecto en sus resultados. Aspirantes como Sebastián, quien viajó junto a su familia desde el Estado de México para repetir la prueba. Yo considero que una escuela de la magnitud de la UNAM no tiene por qué tener este tipo de inconvenientes. Sí, yo fui aspirante seleccionado en el examen en línea y para mí es que fue algo, digamos, molesto, incómodo el hecho de que haya tenido que repetir mi examen cuando yo me gané mi lugar con esfuerzo y honestidad. Pero incluso desde la academia el incidente ha dejado más preguntas que respuestas. La universidad está investigando lo ocurrido y designó expertos en derecho e inteligencia artificial para explorar si esta última pudo haber jugado algún papel. Lo que privó aquí fue la incapacidad de un sistema tecnológico que se le vendió a la Universidad Nacional
por una empresa privada a la que me parece que hay que ajustarle las cuentas, ¿no? De un sistema aparentemente infalible para detectar irregularidades en las personas que respondían el examen y que a todas luces era insuficiente. Aún es incierto lo que dirán las investigaciones y si la UNAM se arriesgará de nuevo a hacer sus pruebas de forma remota. Ahora, con la prueba presencial concluida, los resultados finales se esperan en los próximos días. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúen con la programación de France 24 en español. Estamos de vuelta en este espacio de ciencia y tecnología en France 24. La ciencia y la innovación cambian el ritmo de nuestras vidas. Es un corazón hecho completamente de titanio y ya ha sido implantado en 6 personas. Exploramos los últimos desarrollos tecnológicos y científicos, inteligencia artificial, robótica, aplicaciones y todos los avances en la materia. Acompáñenme en Ciencia y Tecnología por France 24 y france24.com. Este año el mundo ha vivido varios terremotos asoladores. El reciente en Colombia de 7,4 que ha dejado cientos de muertos, el arrasador doble terremoto de 7,2 y 7,5 en Venezuela y el violento de 7,8 vivido en Filipinas. Han dejado centenares o miles de muertos, decenas de miles de familias afectadas y territorios enteros destruidos. Muchos temen que estos desastres naturales sucedan cada vez más seguido, pero ¿son realmente los terremotos cada vez más frecuentes? ¿Son ahora más destructivos? ¿Qué regiones están en mayor riesgo? Quédate porque en 5 minutos te lo explicamos. En esta tabla veremos una aproximación a cómo aumenta la magnitud de los terremotos y su potencial de impacto. Un terremoto de magnitud menor a 2,9 no suele percibirse. Uno de magnitud 3 puede ser perceptible, pero principalmente cerca del epicentro. El de magnitud 5 puede producir daños locales, especialmente en estructuras vulnerables. Uno de magnitud 6 puede ser potencialmente destructivo y otro de magnitud 7 ya se considera un gran terremoto, capaz de producir daños importantes. El de magnitud 8 es un terremoto mayor, con capacidad de provocar daños a gran escala, y uno de magnitud 9 es un terremoto extraordinario, capaz de afectar extensas regiones. No se ha registrado instrumentalmente nunca ningún terremoto de magnitud 10 y se considera extremadamente improbable que se produzca con la configuración actual de las placas tectónicas en el planeta. Pero volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿cada vez hay más terremotos y son estos cada vez más fuertes? El Servicio Geológico de Estados Unidos registra millones de terremotos al año en todo el mundo. Sin embargo, solo unos 11.600 son perceptibles, y de estos, unos 18 de media son terremotos de magnitud 7 o superiores, y solo uno de magnitud 8 suele producirse al año. Este año se han registrado hasta el momento 10 terremotos de magnitud 7 y ninguno de magnitud 8. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, no hay evidencia de que la media de terremotos totales registrados al año haya aumentado en las últimas décadas, así como tampoco la de los terremotos de magnitud superior a 7. Por el contrario, esta agencia registra esta misma media desde hace un siglo, cuando empezaron las mediciones. Así que la respuesta a nuestra inquietud es un no rotundo. No hay cada vez más terremotos ni terremotos más fuertes al año. Entonces, ¿por qué existe esa sensación? Principalmente porque los canales de divulgación y la rapidez de la información se han multiplicado, y lo que sucede en un país se conoce al otro lado del mundo en segundos, algo que no sucedía hace 100 años ni hace 50 años atrás. También contribuye a esta percepción el hecho de que hay mucha más capacidad de medir el alcance e impactos de los terremotos, algo que tampoco estaba tan disponible hace 50 años. Sin embargo, el riesgo sí está aumentando, pero por otras causas diferentes. Una es que cada vez hay más población situada en zonas sísmicas, en países con alta actividad sísmica como Japón, Turquía, México, Chile, Perú o Colombia. Las ciudades han aumentado y extendido enormemente su población. Si hace 100 años un terremoto podía causar estragos en una zona rural con poca población, hoy puede amenazar a una ciudad entera con millones de personas. Otro factor determinante son las normas de construcción. Si bien un terremoto muy potente puede causar pocas víctimas y dejar pocas afectaciones en países o lugares con normas de construcción sólidas y estrictas, otros, incluso de menor magnitud y profundidad, pueden ser más letales en una ciudad que no las tenga. En
este mapa podemos ver las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. El cinturón de fuego del Pacífico que vemos en este mapa es de lejos el que tiene más actividad. De acuerdo a los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, el 90% de los terremotos del mundo se concentran en él y el 81% de los más fuertes ocurren en este cinturón. En esta región ocurrieron los terremotos de 9,5 en Chile de 1960, el más fuerte registrado, el de Alaska de 1964 de magnitud 9,2 o el de Japón de 2011 de 9, que provocó el devastador tsunami que causó el desastre de la central de Fukushima. El segundo corredor con más actividad sísmica es el cinturón alpino himalayo, que pasa por Indonesia, el Himalaya, Pakistán, Irán, Turquía y el Mediterráneo. En este cinturón ocurren entre el 5 y el 6% de los terremotos del planeta, pero los sismos que ocurren aquí suelen ser altamente letales por la gran densidad de población que hay en él. Finalmente, otra de las zonas con más terremotos es la dorsal mesoatlántica, una cordillera submarina sumergida en el océano Atlántico. Pero la mayor parte de estos terremotos no suelen representar una amenaza para las poblaciones al ocurrir dentro del mar. ¿Y tú, qué opinas? ¿Has sentido algún temblor en los últimos años? ¿Son las normas de construcción lo suficientemente estrictas en tu país para proteger a la población? ¿Crees que hay que reforzarlas? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales mientras te esperamos con más episodios de En 5 Minutos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Medio Ambiente por France 24. Calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, contaminación, las crisis de un planeta en peligro. Hablemos ahora de las consecuencias, porque el petróleo contaminó la fuente de agua que abastece a más de 500.000 personas en Ecuador. Ante estos desafíos ambientales, surgen soluciones creativas. Descubra las salidas sostenibles para un planeta resiliente. Acompáñenme en la crónica de Medio Ambiente en France 24 y en france24.com. Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ella Soy, el programa de las mujeres en France 24. Estos son nuestros titulares de esta semana. Después del terremoto en Colombia, las mujeres resisten. En medio de las ruinas y lo que quedó del Hospital Universitario del Valle, un grupo de profesionales mantiene vivo el banco de leche humana, que da sustento a decenas de bebés en cuidados intensivos. Les contamos la historia con nuestras periodistas desde terreno. Son 5 años del regreso del Talibán al poder de Afganistán. Más de 100 decretos que someten a las mujeres y legalizan la violencia de género. Y millones de ciudadanas que están atrapadas en un país invadido y abandonado por Estados Unidos, que le dio la espalda a los derechos humanos. Les contamos el balance. Y el Festival Internacional de Cine de Lima hizo gala del cine independiente en su aniversario número 30. En Ellas Hoy les recomendamos Manuales de Supervivencia, el documental dirigido por su protagonista Luisa García Alba, quien cuenta las intimidades de su vida con VIH. Nuestra primera historia está en Colombia y es un relato para la supervivencia. El terremoto de magnitud 7,4 sacudió la vida de miles de personas, pero en la ruina de los escombros las mujeres siguen resistiendo, maternando y cuidando. En Cali, el Hospital Universitario del Valle fue evacuado tras el desplome de uno de sus edificios. Entre más de 3.000 empleados y unos 800 pacientes que se atienden como pueden, un grupo de profesionales protege un bien preciado y escaso, la leche materna. María Clara Calle y Rosa Pérez Masdeu visitaron el banco improvisado de leche humana que sustenta a decenas de bebés en cuidados intensivos. La leche materna se salvó. En esta carpa de plástico sigue la recolección. Cada onza donada aumenta la oportunidad de supervivencia de neonatos en riesgo que no pudieron ser lactados. La leche materna es un vínculo. Más que todo un alimento, es un vínculo, es un medicamento, porque protege la vía respiratoria y gastrointestinal del bebé y así patógenos no entran a enfermarlo. En pleno desastre, las donaciones han aumentado. Se analiza la leche, que se le toma unos cultivos para saber que la leche no esté contaminada con algún microorganismo patógeno, y cuando vemos que la leche no está contaminada, ahí sí se suministra a otros bebés. Entonces, por eso cuando tuvimos la acogida de que todas querían donar, que es algo muy hermoso,
O sea, nos da mucha alegría saber que el banco de leche está creciendo y que la gente sí cree en esto. Es fundamental no depender de la leche de fórmula y por eso, aunque precario, este lugar es también una salvación para las madres que aún pueden proveer para sus bebés hospitalizados. Esto es un esterilizador portátil, un esterilizador casero. Acá en estos momentos estamos esterilizando los extractores para las mamás que vienen a dejar leche para su propio bebé. También sigue operativa una unidad móvil de lactancia. Antes del temblor fue todo un logro. Hoy es un puerto seguro para donar, sobre todo cuando otras zonas críticas como los pisos de ginecología y pediatría están bajo los escombros. Dice el refrán que se necesita una aldea para criar un niño. Aquí las mujeres hacen su parte para ayudar a maternar en el desastre. No todas las historias son tan alentadoras. Hace 5 años los talibanes volvieron al poder en Afganistán. Una estrepitosa retirada de Estados Unidos no solo dejó al país al borde del abismo, también significó el regreso de una era de terror para las mujeres, excluidas de la vida pública y profesional, marginadas de la educación y sometidas a las violencias de los hombres en su familia. Las afganas están atrapadas en un sistema diseñado para dañarlas. Veamos. Kabul, engalanada con banderas del Talibán para celebrar el 5º aniversario del regreso al poder del movimiento islamista. El 15 de agosto de 2021, los talibanes tomaron el control de la capital. Desde entonces, esta periodista se vio obligada a huir de su país. Este es un día muy doloroso para mí porque lo perdí todo en mi país hace 5 años y es motivo de gran tristeza para nosotros. Realmente no puedo soportar ver cómo los talibanes se regocijan con nuestra desgracia en Afganistán. Su desgracia es compartida por millones de mujeres en el territorio de Asia del Sur. En 5 años, sus derechos se han visto significativamente debilitados. Según la ONU, los talibanes han impuesto más de 100 decretos que las restringen. Según el decreto número 12, un marido solo es penalmente responsable de violencia doméstica si provoca lesiones físicas graves y visibles y su esposa debe presentar pruebas de ello ante el tribunal en presencia de su tutor legal masculino, quien podría ser la misma persona que la agredió. La educación de las niñas está prohibida después de los 12 años. Según la UNESCO, 2,4 millones de pequeñas afganas han sido privadas de educación secundaria desde 2021 y esta cifra va en aumento. Las niñas y las mujeres se ven cada vez más excluidas de la vida y de los espacios públicos. Esto dista mucho de las promesas hechas por los propios talibanes antes de su regreso al poder. Afganistán es el único país del mundo donde las mujeres y las niñas se enfrentan a restricciones tan extensas en materia de educación, libertad laboral y participación en la vida pública e igualdad jurídica. 2 funcionarios talibanes son buscados por la Corte Penal Internacional por la persecución de mujeres. Y la fotoperiodista iraní Yalda Moayeri, que ha dedicado gran parte de su carrera a documentar momentos de disidencia y la vida de las mujeres en su país, fue condenada a 15 años de cárcel. Fue sentenciada bajo una ley promulgada tras la guerra de 12 días entre Israel e Irán en 2025, que según las autoridades iraníes tiene como objetivo combatir el espionaje y la cooperación con estados hostiles. Se le acusó de conceder entrevistas a medios de comunicación considerados hostiles y de proporcionar fotografías a organizaciones vinculadas a Estados Unidos e Israel. Moayeri ya había estado encarcelada por cubrir las protestas que estallaron tras la muerte de la joven iraní Mahsa Amini, bajo custodia policial. El invierno pasado, pocos días después de que miles de jóvenes murieran en las calles, la Guardia Revolucionaria de Irán allanó mi casa y confiscó mi teléfono, mi ordenador portátil y algunos de mis aparatos electrónicos. Un mes después, por haber tomado fotografías durante la guerra de 44 días, volvieron a allanar mi casa, esta vez sin orden judicial, y en esta ocasión se llevaron todo, incluso las cámaras que tenía desde niño. Fui sometida a varios interrogatorios y finalmente mi caso fue remitido a la Sala 33 de la Fiscalía de Seguridad. Y posteriormente al Tribunal Revolucionario, Sala 29, presidido por el juez Mazloum. Fui juzgada en ausencia, sin mi presencia, y condenada a 15 años de prisión.
Vamos ahora a otras latitudes, pero para hablar más en positivo. En Perú se realizó el Festival de Cine de Lima. De todas sus proyecciones, les traemos una recomendación y se llama Manuales de Supervivencia. En esta película documental, Luisa descubre que tiene VIH. El temor a revelarlo a su familia y amigos la impulsa a migrar. Pero cuando empieza a adaptarse a la nueva ciudad, sus planes cambian y debe regresar a Perú. Un filme autobiográfico dirigido por su protagonista que espera que esta historia sea una excusa para hablar del VIH desde su perspectiva de mujer. Porque necesito contar mi historia, Rafi. Hace 10 años estuve a punto de morir. Luisa García Alba le contó a France 24 que no encontraba en su país un referente de VIH y por eso quiso mostrar cómo se vive esta condición en lo íntimo de las relaciones, la familia y la búsqueda de identidad. Creo que es una película que aborda el VIH desde mi propia perspectiva, pero también es una película que aborda la interacción con las familias, el silencio, cómo enfrentar la vida cuando todo te cambia. Y también fue un proceso también muy personal porque yo sentía que mi familia tenía que saber que yo vivía con VIH. El hecho de yo decirles, contarles, en la película tengo VIH, era un proceso sanador para mí también. Y yo siento que el mayor problema que pasan las personas con VIH justamente es eso, poder contárselos a sus familias. Siento que darle voz al VIH, darle rostro, cuerpo, es un camino, es parte de tal vez ayudar a desestigmatizar esta condición médica, ¿no? Y para el cierre, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por segunda vez el pedido de Donald Trump y no revisará su apelación al veredicto que le obliga a pagarle $5 millones a la excolumnista Jean Carroll luego de que un jurado lo declarara culpable de abusarla sexualmente y de difamarla. El caso viene desde el año 2019, cuando Carroll publicó parte de sus memorias, en las que afirmó que fue violada por Trump en la década de 1990 en un vestidor de una tienda departamental de Manhattan. El Supremo también evalúa la apelación del presidente republicano contra otro veredicto del jurado de $83,3 millones por difamar a Carroll en 2019 durante su primer mandato, cuando negó las acusaciones y afirmó que ella mintió. Los abogados de Trump argumentan que la inmunidad presidencial lo protege. Hasta aquí este episodio de Ella Soy. Para ver este y otros episodios nuevamente, ustedes pueden visitar france24.com. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Ellos observan, alertan, testifican, filman, fotografían. Son la voz de los que no la tienen. Son sus ojos alrededor del mundo. Los Observadores, una red de 5.000 ciudadanos comprometidos junto con France 24. Imágenes y testimonios de aficionados verificados por nuestros periodistas, transmitidos cada semana. Acompáñenme en Los Observadores por France 24 y france24.com.
Colorea tu verano. Los Minions vuelven a Hyperdino. Hay 8 productos diferentes para coleccionar. Por cada 20 euros de compra recibe un sello. Consigue uno gratis con 20 sellos. Rellenar esta cartilla tiene premio. Colecciónalos todos con Hyperdino. Canarias es fiesta. Cultura y tipismo. En cada pueblo, rincón de cada isla, de todas las islas. Las fiestas del archipiélago las ves en Mírame. Vive las fiestas de toda Canarias con el patrocinio de Aguas de Firgas, Caja 7, McDonald's, Canaragua, Sada Pollos Montemar, Bazares Canarios Chinatown, Alusenay, carpintería de aluminio, detalles que construyen confianza. Casi tan rápido como el avión, Erasa Express. Aquavia. Las fiestas del archipiélago las vives en Mírame, la autonómica de Canarias. Si vas a pasar el día en la playa hay que hidratarse, que entre el sol y el nada que te nada, es muy importante tirar siempre de tu botellita de agua. Pero tirar ahí la botellita de agua es de no importarte nada de nada. En la naturaleza tiras solo de sentido común. Los envases de plástico de un solo uso, siempre al amarillo.